Hola chicos de grado 11, hoy vamos a hablar del romanticismo europeo del siglo XIX. Es muy importante que tengan en mano sus cuadernos y tomen apuntes acerca de este tema que es bastante amplio. Vamos a empezar a algunas de las formas de entender el término romántico. Pues como ustedes saben chicos, hoy en día se tiene una concepción muy diferente de lo que es el ser romántico, a diferencia del romanticismo de este siglo, ya que hoy en día pues el romanticismo como tal asume una posición muy diferente y está relacionado con los bellos detalles, las cartas de amor, las palabras cariñosas, las canciones que se dedican a la novia, pero hace 2 siglos los románticos representaban una revolución, una posición política, filosófica, una idea de arte y de poesía a veces muy distinta a la actual. Entonces el romántico era un defensor de la individualidad, algo que hoy poco apreciamos cuando nos hemos vuelto tan masivos y como tal pues uniformados de una u otra manera, porque ese amor del siglo XIX realmente está exterminado en pocas palabras. Vamos a hacernos la pregunta, ¿qué sabemos del romanticismo? Porque pues como tal el romanticismo no solo abarcó la literatura, ¿no? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El romanticismo abarcó lo social, lo filosófico, lo artístico y lo literario. Entonces vamos a hablar de qué pasó en este siglo a nivel histórico. Primero es de entender que fue un periodo y una época de revoluciones, ya que desde el siglo XVII se interpretaba el concepto de autoridad basado en las tradiciones clásicas. Tenemos que tener en cuenta que las revoluciones que se dieron y la que marcó como tal el inicio del romanticismo fue la Revolución Francesa, pero también se dio la revolución científica con el progreso de la física, las matemáticas y las ciencias experimentales como tal. También es de tener en cuenta que la revolución industrial marcó una época muy importante en este periodo para la economía y el socialismo como ente de la libertad económica también generó pues un cambio en las grandes masas más o menos hacia 1840. El romanticismo generó 2 subgéneros que fueron muy importantes. Uno fue el realismo y el naturalismo, que a su vez fueron corrientes artísticas que se dieron en el siglo XIX. Por otra parte, a nivel lingüístico, también hubo una serie de cambios porque como tal hubo unos desplazamientos textuales. Entonces se pasó de lo objetivo a lo subjetivo, de la primera persona a tercera persona y una evasión de lo real, porque recordemos que en el romanticismo, chicos, lo que prima es el sentimiento. ¿Cómo podríamos definir entonces el romanticismo? Como tal, el romanticismo tiene su auge hacia 1850, pero ya en 1800 había estallado este movimiento. Se supone que es una ruptura con las tradiciones, el orden de los valores preestablecidos socialmente y en nombre de una libertad más auténtica, ya que allí el hombre no solo siente la necesidad de amar profundamente a una mujer, porque podríamos decir que ese es el primer concepto que pues como lectores podríamos tener, pero en realidad el romanticismo surge como amor a la patria, amor a lo nacional. Por lo tanto, en la literatura pues se ha creado un concepto bastante amplio frente a lo que es el romanticismo. Entonces, el romanticismo inicialmente es el anhelo de la libertad, porque los románticos pues buscaron esa libertad de muchas maneras a través de la creación artística, de la literatura, de la soledad, de la ensoñación, de la ilusión y también el cambio de las concepciones respecto a esa creación artística que se trabajó en la ilustración y parte del neoclasicismo. Entonces, aquí como tal, pues los románticos
crearon la imagen de lo ideal, ¿sí? De lo ideal asume como tal esa relación con la idealización que era la musa de inspiración como tal de pues, los escritores de esta época. Hay unos elementos muy importantes. Entonces encontramos la imaginación, la subjetividad, la naturaleza y Dios. Esto está ligado, obviamente, a la naturaleza, que es la exaltación del sentimiento frente a la naturaleza, se opone a la imagen puramente analítica del espíritu ilustrado. Como tal, la naturaleza era muy importante, chicos, para los escritores de esta época, porque como tal era la distancia en la que se situaba como tal al ser humano en los espacios de idealización, pues el ser humano debía verse muy bello dentro de ese espacio natural. Está también lo fantástico. Para los románticos es muy claro que pues, el ser humano coexiste consciente con lo racional. Por lo tanto, esto se refleja en obras literarias que giran en torno a lo sobrenatural, a lo extravagante. Lo encontramos como tal en el rescate de los cuentos de hadas, las leyendas, los fantasmas de corte gótico, los cuentos populares y como tal, aquí hay algunos escritores que tienen gran importancia por retomar el tema de lo fantástico. Entonces, por ejemplo, en Alemania encontramos a Hoffmann, que escribe una obra, El elixir del diablo. Edgar Allan Poe en Estados Unidos con un libro que se llama William Wilson Pym. Y en Francia también encontramos a Maupassant, que escribe La Orla. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. También está la pasión por lo exótico, el exotismo romántico como tal, que rompe con los cánones de la verosimilitud que plantea la estética neoclásica y como tal amplió pues el horizonte a imaginarios mucho más lejanos en cuanto al tiempo y el espacio. Como tal, en la subjetividad, los románticos se centraron en el sujeto y su individualidad, el yo y su más íntima psicología. Como tal, de esto deriva la importancia que el hombre romántico tiene por dos temas, el amor y la muerte. Entonces, aquí, chicos, el amor es aceptado como el más puro y desinteresado sentimiento y como la cima de la fe en la vida. Y como tal, pues ese amor acrecienta esa sed del infinito romántico. Pero también para el romántico estaba la realización física del amor, que es su destrucción. Por eso el poeta romántico plantea la posibilidad de amar más allá de la vida o describe que la vida sin amor es una muerte aún peor. Eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Como tal, pues el poeta, el novelista de la época crea un universo que influye en la sociedad y como tal influye en el arte. Antes de que el poeta escribiera su obra, el arte impactó bastante. Entonces, pues hay algunas obras que como tal retratan muy bien ese universo, sociedad, individuo. Y una de esas obras es de Herman Melville, que escribe Berkeley, el escribiente. Y como tal es una obra que escribe acerca de un hombre que decide que de repente debe contarle a su patrón que preferiría no escribir, sino que por el contrario, él esconde misterios y termina viviendo reducido a un espacio mínimo, a perder su trabajo, a perder su fuerza vital y pasa de lo positivo a lo negativo como tal, idealizando un mundo en el cual pues se hace constantes preguntas.
porque recuerden que el yo es muy importante durante este periodo. El romanticismo alemán. Es muy importante que tengamos en cuenta que el romanticismo surge en Alemania con Goethe. Por eso, entre los años de 1770 y 1830, este periodo fue llamado la Edad de Goethe en Alemania. Como tal, aquí la literatura y la filosofía realizan un significativo aporte a las culturas nacionales y universales, ya que la actividad intelectual se preocupa por el hombre como ser vivo portador de la humanidad. También es muy importante que tengamos en cuenta que en Alemania, con la obra Fausto, que es la que lleva como tal al estrellato, por decirlo así, y a convertirse en el padre del romanticismo, allí se evidencia primero en el cielo Mefistófeles apuesta ante el Señor que no hay redención posible y piensan demostrarlo seduciendo incluso al sabio doctor Fausto. Fausto, que ha pasado su vida entregado a los estudios, pero al final se encuentra lleno de incertidumbres, se dedica a la magia. En una noche de angustia intenta suicidarse como tal, pero esta debilidad es aprovechada por Mefisto para aparecer en traje de estudiante, ¿sí? Entonces aquí Fausto rejuvenece, ¿sí? Y le brinda la oportunidad de seducir y burlar a la joven Margarita en una noche. Si nos damos cuenta, Fausto es el reflejo de ese yo interior, ¿sí? De ese amor a la belleza propia. Y pues en esta obra como tal podemos ver ese proceso de modernización cultural, ya que a partir de este autor se genera un movimiento que se llama el Sturm und Drang, que nace a partir de 1770 como tal. ¿Qué es el Sturm und Drang? Literalmente traducido del alemán significa tormenta e ímpetu. Se trata de un movimiento literario juvenil que surge entre los años 1770 y 1785 como una reacción a la Ilustración. Es decir, la razón se desecha, ¿sí? Aquí, como tal, el foco de este movimiento es el sentimiento y además es la primera manifestación del romanticismo, ante todo, de los escritores jóvenes. Por eso aquí durante este periodo surge un escritor que se llama Novalis. Novalis es un escritor joven, filósofo, que escribe algunas obras teatrales, poesías y cuentos. Como tal, Novalis retoma su nombre gracias a una propiedad que tiene muy importante y tiene gran valor para su familia. Novalis se pone este apodo o este seudónimo después de que escribe su primera obra, que aparece en un periódico alemán. Romanticismo y literaturas nacionales. Como les comentaba, chicos, el amor a la patria y a lo nacional es uno de los primeros principios del hombre romántico o del movimiento romanticista. Por lo tanto, aquí cada una de las naciones y sus transformaciones, no solo a nivel social, político y económico, influenciaron como tal esa actividad del romanticismo. Aquí también se habla de una transformación espiritual frente al instinto y la naturaleza. Eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que el hombre romántico como tal se opuso al reino de los sueños, la crueldad, y se destaca el papel decisivo del yo, que más adelante le va a dar origen como tal al existencialismo. Aquí el poeta es creador absoluto de su mundo. ¿Qué pasó en el primer cuarto de siglo del romanticismo?
En la década que sigue a 1825, triunfa Víctor Hugo con unas obras que se llaman Cromwell y Hernani, imponiendo sobre las armonías de Lamartine y la novela Rojo y Negro de Stendhal. Aquí entonces por primera vez se empieza a hablar de la novela realista, ya que la razón, la objetividad como tal, empiezan a mencionarse de una manera más sutil en la obra y por lo tanto los hechos históricos que se narran tienen veracidad. Esta novela como tal empieza a tomar fuerza en Inglaterra y en otros países como Francia, Estados Unidos. Y por otra parte, pues encontramos la hegemonía de la novela. La novela conocerá un auge de público debido a la extensión de sus temas. Recordemos que este término de novela como tal proviene de Francia, entonces la novela se hace extensa y como tal se habla de una novela folletín que nace en 1830 y radicalmente cambia la manera de leer el mundo. Y como tal, el auge de los melodramas románticos estaban dirigidos a un nuevo público, el público burgués. Aquí también en las novelas folletín, al igual que las telenovelas de hoy, por decirlo así, es un claro ejemplo de esto, se publicaban entregas cada episodio. Entonces, la dosis de aventura, de intriga, de pasión, cada final daba lugar a nuevos interrogantes que obligaban a los lectores a continuar la lectura de estas. Por otra parte, en el siglo XIX se encuentran los rasgos definitivos de lo novelesco. Edgar Allan Poe es uno de los escritores importantes de la literatura norteamericana que retoma todas las corrientes románticas. Aquí quiero hablar y ampliar un poco más la información, ya que Edgar Allan Poe es considerado el padre de dos movimientos. Uno, él es el padre de las novelas policíacas y dos, es el padre también del relato de terror. Él escribió 74 relatos, mejor conocidos como historias extraordinarias, y entre los que se cuentan joyas como El gato negro, La caída de la casa de User, La máscara de la muerte roja, William Wilson y la asombrosa narrativa de Arthur Gordon Pym, ubican pues a Poe como uno de los máximos exponentes de los cuentos fantásticos, el maestro del terror y como un explorador de la novela gótica. Aquí como tal cabe resaltar que hasta después de su muerte sus obras cobran gran importancia, ¿sí? Y hasta cuando el poeta francés Charles Baudelaire escribe sobre este genio insuperable, es que las obras de Edgar Allan Poe se hacen famosas. Bueno chicos, muchas gracias.